Continuamos con Saber y Sabor. Había dejado en el bloque anterior flotando una pregunta, más que una pregunta, hice una reflexión, comenté que en Chile habían retrotraído un 50% la dieta de los legisladores, de los políticos en general. Y le pedía una opinión a Mónica y a Socorro sobre eso. ¿Qué opinan? ¿Qué harían No conozco, en su lugar, ¿no? particularmente no conozco cuánto era el valor o el poder adquisitivo del sueldo que tendrían en el país vecino, pero muchas veces da discusión el hecho... Pero tenían un buen poder adquisitivo porque no tienen inflación prácticamente, o sea que la plata valía. Bueno, tienen otros problemas que no es justamente la inflación. Al margen del caos que están viviendo, pero hay una situación en relación a la remuneración de los políticos. Yo voy a hacer una reflexión un poquito más, si se quiere decir, profunda o más amplia, si querés. En este concepto peyorativo que hay del político, por lo general se dice, los políticos no sirven, los políticos... Más que peyorativo, devaluado, te Muchas diría. veces, exactamente, el político en sí está devaluado y algunos lo consideran realmente en una visión negativa y otros, por el contrario, se hacen eco de una frase hecha. Entonces, los políticos son esto, los políticos son aquello, bueno. Entonces, en ese concepto negativo, dicen, y que no cobren, o a ver cuántos serían políticos si son ad honorem. Yo creo que hay que ordenar un poquito y pensar que la actividad política también es eso, una actividad y también es una profesión. Entonces, lo que habría que controlar no es si el político cobra, sino si aquel que ocupa el cargo es apto para esa función. Entonces, en primer lugar, que la posibilidad de acceder a los cargos políticos tenga una preparación previa, tenga, porque, por ejemplo, en estas últimas elecciones, y creo que en muchas se ha repetido, se plantea, ha llegado gente que no estaba capacitada. Yo siempre digo, es un prejuicio, hay algunos que llegan y que efectivamente, después de su trayectoria, demuestran que no lo estaban, pero muchos que te hacen creer que no, después terminan siendo excelentes legisladores, excelentes administradores y demás. Entonces, que quien acceda a la política lo tenga como una profesión donde efectivamente tenga, digamos, una preparación previa y después un desempeño honorable. Y allí yo garantizo que el país estaría mejor y la gente no se cuestionaría respecto de los sueldos. ¿Vos, Moni, qué pensás? No, me quedé pensando en lo que dijo. Gracias. Pues es que a veces se cree que el microclima que uno vive es el microclima que viven todos. Y eso no pasa. Mi realidad es que por la profesión que tengo del periodismo, yo he recorrido muchos lugares donde me es imposible no empatizar, con una crisis muy marcada, pero muy marcada, donde hay lugares que realmente no pueden comer, donde hay chicos que, me decía una odontóloga amiga, ¿cómo les digo de que se laven los dientes cuando lo único que tienen a la noche quizás es un mate cocido? Entonces, la crisis que estamos viviendo los argentinos es muy profunda. Y hay gestos que realmente serían muy honorables. No sé, el gasto X de la Cámara de Diputados que no lo tenga, el teléfono, que se lo pague cada diputado. A mí me parece digno. A mí me parece que hay que empatizar con el que menos tiene. No tiene que ser una casta la política, el que cobra un sueldo político. Me parece que cada uno que participa en política también tiene que hacer grandes gestos en un momento crítico como el que vive la Argentina. Yo creo que hay ciertos gestos que hay que hacer. Y con respecto a la preparación, sí, coincido, pero cada uno se va preparando de distintas maneras. Hay gente que se ha preparado de manera militando desde un partido durante años, otros que no lo hemos hecho. Yo no le voy a quitar mérito a otros diputados u a otros concejales que han llegado y son nuevos. A mí me parece que es parte de las charlas que hoy tenemos en la sociedad. La sociedad claramente no quiere a la misma gente. Entonces me parece que también es bueno que se pueda reactivar. Y, qué sé yo, es como que esto de la trayectoria. Y la trayectoria se hace haciendo, no se hace desde antes. Entonces me parece que hay que trabajar también en eso. Todos empiezan en la actividad, para aclarar conceptos, todos empiezan en la actividad política un día X, las personas empiezan a trabajar en la actividad política, pero tienen una preparación que puede tener que ver con la política, o puede ser que sea desde un ámbito privado, desde lo empresarial, desde lo industrial,
desde la misma profesión de periodista, es decir, pero tenés ya un roce, una preparación, un conocimiento respecto de la vida política, la vida en sociedad y las decisiones que se toman y demás. Entonces, la preparación no significa exclusividad en cuanto a lo político en sí mismo. Yo entiendo eso. El tema Bueno, es que, pero que no llegue... Sí. no es un máster, un doctorado en política, sino estar preparado. Es verdad, la gente mientras más preparada está, más en condiciones está para afrontar cualquier cosa que se le presente en la vida o en la actividad política o en la actividad voy que en contra de desempeñe, eso. ¿no? Pero Eso si está no va a perfecto. ser... No puede ser una actividad excluyente tampoco, ¿no? Que se Claro, entienda excluís a bien. un montón de gente que a lo mejor tiene aspiraciones y no me parece mal. Yo sé que en estas últimas elecciones éramos un montón de candidatos, sobre todo en las PASO. Pero ¿sabes qué sano que fue? Sí, fue sano, pero te da la pauta que si la gente necesita trabajo, no hay trabajo en otro lado. No, bueno, trabajar yo no de- estoy acá porque no tengo trabajo. No, no es tu caso, pero Claro. hay casos que sí, no, en serio. Yo digo, hay épocas donde cuando no había trabajo y vos no encontrabas, porque ser inmobiliario era una buena salida. Te cuento, ¿no? Vos decís que se lo toman como... Bueno, pero Sí, también es pasaba. Vos ibas es a una campo- salida laboral, ¿no? Ahora, mientras más preparado estás, mejor es. Y además, Sí, eso sí. yo creo que otra cosa y esto le pido su opinión, yo creo que otra cosa que se tendría que tener en cuenta son los antecedentes del candidato. ¿No? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que uno toma un empleado en una consultora, en un comercio, ¿no? En una actividad que sea, inclusive como jardinero, una empleada doméstica, una auxiliar para hotel, lo que fuere, y en cualquier lugar exigen que se presenten qué antecedentes tiene, ¿no? Laborales, personales, etcétera, etcétera. Y en eso, yo hice mucha selección de personal en mi consultora, es muy exigente. Es un ítem que tiene una ponderación importantísima. Pero en el caso del candidato político tiene cero importancia, ¿no? O sea, No tendría que ser así. bueno, pero Eso tiene que cero. importar. Tiene cero. Vos podés estar imputado en una causa Bueno, eso yo no estoy de acuerdo. ¿no? Para mí eso es una responsabilidad y que hay que vos podés ser comenzar a tomar. elegido en cualquier cargo político al canto. Lo que voy, pasa es ¿no? que vos podés estar imputado, pero eso es lo que rige en el país. El principio de inocencia está hasta que no se demuestre a ver. que tiene una sentencia firme. Si vos querés ser portero de este hotel y estás imputado, yo te garantizo que no te van a tomar. No te toman. No sé si me entendés. Sí, o si tenés denuncias policiales, nomás no importa que hayan Claro. quedado meras denuncias. Sí, es real. Sí. Entonces, Eso es hay real. una exigencia, Sí, hay una coincido con exigencia vos. para, No hay nada que depure para previamente la para llegada el de un ciudadano de candidato. a pie, hay una exigencia. Para la casta política, como decía claramente Mónica, las exigencias dejan de estar. No es justo. No. No es justo, deberíamos tener en cuenta más eso. laxo, pero y ¿sabés por ahí que podría ayudaba? formar parte de una reforma constitucional. ¿Sabés qué ayudaba? Tendría que perdón? tener uno una foja de vida limpita para poder tener aspiraciones de un cargo político. La me honorabilidad parece- No, porque de la la política. responsabilidad... ¿Cómo? Mirá qué bien le haría la honorabilidad. Pero, ¿y qué es eso? Por eso, no eso. Yo siempre pienso en la figura de un Ilia, de un Alfonsín. Me parece que tiene que ver con eso. Volver a pensar que en la política la gente se tiene que sentir reflejada con cosas buenas, con buenas voluntades y trabajar en pos de eso. A mí me parece que eso es lo que hay que comenzar a recordarle a la gente qué es lo que tiene que pedir en la política o en la gente que elija. Por ejemplo, es injusto que el único progreso seguro sea el cargo político. No, pero no Tener tiene sueldo- que ser así. ¿No? Bueno, No debe ser eso. Claro, coincido con ¿Sea vos. el qué? Perdón. ¿Sea el qué? La garantía, digamos, de estabilidad económica, de progreso, sea el cargo político. Claro. Porque todo lo demás, No todo, vayas a creer, ¿no? todo está en riesgo. No. No vayas a creer, ¿Qué ¿no? quiero decir con esto? Por ejemplo, no estoy personalizando, por favor. A ver, me voy a poner en mi persona. Yo soy elegido diputado, bueno, tengo un sueldo seguro durante 4 años, tengo un buen sueldo, con eso puedo cambiar de auto, puedo cambiar mi casa o alquilar otra casa mejor. Bueno, durante 4 años estoy bárbaro. Si estoy 30, como tuvieron algunos, bueno, ya salgo con fincas, con 3 casas, con empresas, con emprendimientos hoteleros, etcétera, etcétera. Y preguntarle a cualquier empleado de comercio, Eso es por cualquier la estabilidad profesional, del sueldo, exacto. si en los últimos 10 años ha podido evolucionar de la misma manera. Eso no es justo No. y alguien tiene que verlo con buenos ojos. A ver, Yo coincido con vos. sí, Para sé mí, que coincides. Sí, sí. Mira, yo te voy a contar una infidencia. Yo, bueno,
con la televisión, con mi agencia. Yo siempre he sido independiente. Mi hijo me convenció hace 2 semanas de que que se va a ir a vivir a Córdoba porque acaba de terminar el colegio y me dijo, porque siempre nosotros teníamos esta discusión en casa de que un mes, y eso me vas a entender mucho cuando vivís cuando no tenés un sueldo fijo todos los meses. A veces hay meses que te van muy bien económicamente y otros meses que no, entonces tenés que ir equiparando. Y la verdad que va a ser la primera vez en mi vida que yo voy a tener un sueldo fijo. Y mi hijo me decía, mamá, esta vez me tenés que hacer la gamba porque vas a tener un sueldo fijo. Y creo que esa fue un poco la excusa con la que comenzamos a discutir el tema de que va a ir a otra provincia a vivir. Y yo me puse a pensar en esto de que cuando sos remador, emprendedor, independiente, las cosas que pasás. O empleado también. También pasa. Y a mí me parece que es un poco injusto eso, ¿no? Por eso yo coincido con vos en lo que vos me decís. Hay que comenzar a entender de que no es la casta política la que gana bien y el resto de los de abajo. No, me parece que que hace política tiene que pensar en los demás abajo para comenzar a equiparar y para tener esa estabilidad. El hijo de una persona, el hijo de una mamá que ingresa, la madre, a trabajar a una empresa privada, el hijo también puede plantearle, decirle, mamá, ahora que vas a tener un trabajo estable y todos los meses vas a cobrar, podemos pensar, por ejemplo, en que yo me vaya a estudiar. O sea, también se da en el ámbito privado. Quizás la diferencia puede darse en decir, hoy el riesgo de lo privado es mucho mayor porque lo último que se toca, y eso sí coincido, es el pago del sueldo a los políticos. No, hay muchas variables que no son... el gasto público es siempre lo más difícil. No son equiparables. Primero, el riesgo de la estabilidad es de todos los días en la actividad privada. Totalmente. ¿Sí? Segundo, el nivel de los salarios es totalmente diferente. Para lograr un aumento tenés que ir a discutir con tu jefe. Uno en el cargo político se autodetermina el sueldo y se aumenta las dietas. Y bueno, voy al canto de eso con la prueba. Pero a mí no me disgusta que ganen bien. Por mí podrían ganar el doble. Si producen como tal, yo bárbaro. Y si mejoran el estándar de vida de los ciudadanos y permiten que la moneda valga, pero yo que ganen el triple.